Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Hoy, Lutero, ¿era antisemita? El pastor Rufat, en una charla con Fabián Pregonero, desmonta la mentira yendo a las fuentes. No compres la conclusión de otros. No te la pierdas, así que ponete cómodo porque ya empezamos. Soli Deo Gloria. Pastor, Dios te bendiga, bienvenido a nuestro programa. Me es un gozo, hermano Fabián, poder estar aquí, así que agradecemos a Dios esta oportunidad de poder colaborar y compartir un tema que, como bien dijo, es un tema controversial, un neurálgico para algunos, pero es necesario hablar todo. Y este es un tema del cual muy poco se habla, pero también hay que decir que hay muy poco el conocimiento acerca de esta obra de Martín Lutero, y lo que hemos escuchado, pues bueno, no necesariamente es bueno, y como veremos, tampoco va a tono con la verdad. Claro que sí, pastor. Es importante lo que dices porque hoy en día en cuanto al auge de la información que corre, que va y viene a través de las redes, podemos encontrar diversidad de opiniones acerca de este texto, de este libro, y en muchas ocasiones se han tomado simplemente algunos extractos para hacer un énfasis, para hacer un análisis un poco, digamos, sacado de tono, un poco descontextualizado y llegar a conclusiones que son erróneas. Y es necesario que nosotros, antes de poder sacar algunas conclusiones, podamos siempre ir a los textos, analizarlos, saber el contexto, saber la verdad, averiguar y utilizar ese auge de información que tenemos hoy en día para llegar a cosas que realmente son veraces. En ese sentido, yo quiero presentarles a usted, Pastor Rufat, y también a la audiencia, un pequeño corto en el que un conocido predicador español llamado Itiel Arroyo hace unas afirmaciones acerca de este libro. Así que lo voy a presentar para que ustedes primero lo vean. Quiero aclarar que este no es un ataque a la persona de Itiel Arroyo, que por supuesto se respeta, sino que simplemente es una refutación a las opiniones que ha dado, porque nos parecen que son, personalmente a mí me parecen que son unas aportaciones un poco irresponsables, pero lo veremos ahora aquí, y espero que ustedes como audiencia puedan escuchar bien y analizar lo que este hombre dice en estas afirmaciones. Quiero leeros algo y quiero que me digáis de dónde creéis que salieron estas palabras. ¿Está bien? La base de la prostitución popular, es decir, no son el pueblo de Dios, están hablando de los judíos, y se jactan de su linaje, circuncisión, y por ley deben ser considerados como inmundicia. Los judíos están llenos de las heces del diablo, se revuelcan como los cerdos, y sus sinagogas son una puta incorregible y una malvada ramera. Se proponen, continúa, 7 acciones correctoras. 1. Incendiar las escuelas y sinagogas judías y advertir a la gente sobre su presencia. 2. No permitir que los judíos sean propietarios de casas de cristianos. 3. Remover las escrituras religiosas judías. 4. Negarle a los rabinos el derecho de predicar. 5. No ofrecer protección a los judíos en las carreteras. 6. Para que se prohíba la usura deben eliminarse el oro y la plata, permaneciendo bajo custodia, y que ésta sea devuelta a los judíos realmente conversos al cristianismo. Y 7. A los judíos jóvenes y fuertes se deben de proveer azotes, hachas, palas y usos a fin de que puedan ganar el pan con el sudor de su frente. ¿Quién creéis que fue la persona que escribió esto? Mira, alguien dice aquí que fue Hitler. ¿Cuántos más piensan que fue Hitler? Vamos, pues os voy a enseñar la foto del que escribió esto. Martín Lutero. Los historiadores se han dado cuenta de que Lutero se sintió muy frustrado al no conseguir convertir a los judíos al cristianismo. Y al final de su vida se convirtió en un perseguidor intelectual de los judíos. Lo triste es que Lutero, siendo alemán y afectando profundamente a la nación de Alemania con la reforma protestante, se convirtió de alguna manera en la inspiración teológica del movimiento nazi. Hoy sabemos que Hitler y todo el movimiento nazi, que de alguna manera también se atribuían cierta fe cristiana, se basaron en este texto de Lutero para poder justificar
religiosamente, teológicamente, la persecución contra los judíos. Y quiero decir esto porque muchas veces nosotros como evangélicos, que somos herederos de la fe protestante, creemos que a nosotros esto del antisemitismo no nos afecta porque tenemos banderas de Israel en la iglesia, cantamos algunas danzas hebreas, hay panderos, pero folclore judío no significa necesariamente que nuestra mente esté libre de este ataque diabólico, que es un ataque que enciende odio antisemita en nosotros. Pues bien, estas son las afirmaciones de este conocido predicador español, Itiel Arroyo, y me causa un poco de curiosidad que él dice que demasiados historiadores han descrito que Martín Lutero tuvo como cierta idea, cierta suerte de fracaso y de frustración, y es por eso que escribe este tipo de libros. Entonces, yo quisiera preguntarte, Pastor Rufat, ¿qué fue lo que realmente impulsó a Lutero a escribir este libro? Mire, hermano Fabián, yo no sé qué historiador es el que la persona que está hablando ha leído, pero aprovecho la oportunidad para decirle a la audiencia que debemos tener mucho cuidado con el contenido que usted consume. Estamos llenos de estaciones repetidoras. ¿Qué es una estación repetidora? Alguien que escucha algo y simple y sencillamente lo lanza sin investigar, sin ningún tipo de corroboración histórica. En ocasiones usted ve que algo se lanza y tomaría su tiempo el poder pues, leer ese libro o lo que fuese que se esté comentando. Y está todo el mundo comentando cuando uno sabe que la mayoría no ha leído el libro, no sabe de lo que se está hablando. Y simple y sencillamente, no sé si por ser novedosos, da la impresión de que saben, de que están al día. Y se cometen muchos errores porque se repiten disparates, se repiten mentiras y todavía más cuando la repetición de una mentira puede llegar a ser considerada por la audiencia como una verdad. Porque si algo se está repitiendo, si lo dice esta persona y lo dice este otro académico, pues debe ser que llegaron a la misma conclusión. En ocasiones es muy interesante que cuando uno en el rigor de la investigación académica uno busca, pues no, sí, puedes tener 1000 personas a veces, ¿verdad? Estoy exagerando, repitiendo, pero cuando buscas una fuente, o sea, que uno cree que es que llegaron 1000 personas a la misma conclusión, no. Alguien estableció algo, se le dio credibilidad y se continúa repitiendo y todo el mundo cree que es que, mira todos los académicos que llegan a la misma postura. Mucho cuidado con lo que escuchamos. A mí me parece, yo no estoy de acuerdo con sus palabras, me parecen unos comentarios totalmente irresponsables. Yo quiero entender, pues yo no lo conozco, que simple y sencillamente escuchó algo. La realidad es que si uno lee lo que leyó, eso está en el capítulo 11 del libro, de los judíos y sus mentiras, uno podría saltar a la conclusión de wow, que Lutero, qué fuerte, qué palabras, y así sucesivamente. Pero vamos a colocar el contexto. Esto es una obra, Los judíos y sus mentiras, es una obra que Martín Lutero publica en el 1543, al menos ese es el año en que sale la obra. 1543, estamos hablando de mediados del siglo XVI. Martín Lutero inicia con un ferviente amor por entregarse a la conversión de los judíos, que primero habría que decir qué pasó en Lutero, porque la realidad es que Lutero en sus inicios buscó fervientemente la conversión de los judíos. Así que primero uno tendría que preguntarse qué ocurrió en la vida de Martín Lutero para que ahora esté respondiendo, haya escrito de la manera que haya escrito. No hay que inventarlo. El propio Martín Lutero en su obra, desde inicio, desde el primer capítulo, escribe por qué está escribiendo el libro. Entonces yo creo que uno puede estar en desacuerdo con lo que él escriba, pero uno debe poder dejar que el autor, que la persona que escribe el libro nos diga cuáles son sus razones y las dice con toda claridad. Yo estoy en el capítulo 1 y permítame citarles una porción de por qué Lutero escribe este libro para que ustedes lo escuchen con sus propias palabras. Este es el primer párrafo con el que inicia el libro. Y dice a mitad del primer párrafo, inicio la cita. He publicado este pequeño libro para que pueda encontrarme
entre aquellos que se oponían a tales actividades venenosas de los judíos y que advertían a los cristianos que estuvieran en guardia contra ellos. En el tercer párrafo dice: no es mi propósito pelear con los judíos, ni aprender de ellos cómo interpretan o entienden las escrituras. Ya sé todo eso muy bien. Mucho menos me propongo convertir a los judíos, porque eso es imposible. Porque ahora Martín Lutero dice que es imposible. Según el video que vimos, este pastor le han dicho, por supuestos historiadores que no sé quiénes fueron, que Martín Lutero lo que estaba era frustrado y que en su frustración se lanza en contra de los judíos. Eso es mentira. El propio libro presenta que la verdadera razón que lleva a Martín Lutero a rebelarse contra los judíos es el conocimiento de lo que los judíos en secreto y en sus libros más sagrados decían con relación a Jesucristo, a la madre, o sea, a María, y así sucesivamente contra el cristianismo. Permítame ponerles en contexto parte de lo que Martín no entra en detalles en el libro, pero sí nos da base para entender qué fue lo que sucedió. Por ejemplo, en la página 87 del libro, Martín Lutero dice que en un momento dado 3 judíos se acercaron a él para descubrir un nuevo judío en mí, o sea, en él, porque Lutero se entregó por completo a buscar entender el idioma hebreo. Cuando se da la Reforma Protestante, uno de los problemas que encontraron los reformadores era que querían traducir las escrituras, pero traducirlas no de la Vulgata. Sabían que la Vulgata contenía y entendían que tenía errores. Querían traducirla directamente de los idiomas originales. El problema consistía en que el griego era mucho más fácil de aprender y de dominar, pero el hebreo, ni aun los hebreos, todos entendían el idioma hebreo. Entonces, Lutero se entrega también a su estudio del hebreo, y en ese estudio del hebreo, con interacción con rabinos, Lutero va a empezar a poder leer sus escritos, tener acceso a sus escritos, y hay una obra que se escribe posterior a Los judíos y sus mentiras, que sale unos meses después, que es una obra que si Los judíos y sus mentiras casi no se conoce, pues esta obra todavía es menos conocida. Y me refiero a la obra que se titula Del nombre incognoscible de Dios. Esa obra del nombre incognoscible de Dios tiene que ver con las 4 letras del nombre hebreo de Jesús, y básicamente es una historia tergiversada de la biografía de Jesucristo, donde los judíos se mofaban. Era una obra para contrarrestar el cristianismo en los primeros siglos, y me refiero al Sefer Toledot Yeshu. Lutero lo va a traducir en esa obra, está disponible en español, al menos por lo menos en Lulu, yo lo publiqué en español, ese libro, y ahí pueden ver qué se dice sobre la persona de Jesucristo, como comenzando, por ejemplo, para que tengan por qué Lutero estaba tan enojado. María era una ramera, era una mujer casada que cometió adulterio, se acuesta o tiene relaciones sexuales con un vecino que era un soldado romano, Joseph Pandera. Queda ella embarazada siendo una mujer menstruosa, y así sucesivamente. Cuando Lutero ve las barbaridades que se dicen contra los cristianos, contra la persona de Jesús, estalla. La realidad es que estalla en cólera. Este individuo leía cómo se hablaba de heces. Sin embargo, parece que él no sabe que los judíos establecen y dicen que Jesucristo está en este mismo momento hirviendo en una caldera de excremento, entre muchas otras barbaridades.
Nuestras esposas son rameras o prostitutas, los goyín o los gentiles, no tenemos alma, y así sucesivamente. Entonces yo creo que uno, antes de estar hablando, debe tomarse el tiempo de leer, de investigar, antes de estar abriendo la boca para decir cosas que son falsas, y al menos dar el cuadro completo y ya uno llegar a una conclusión, pero no comprar la conclusión de otro porque supuestamente es académico. Eso yo lo veo todo el tiempo. Mira, a mí me pasó con mi tesis doctoral, por dar un ejemplo, y no me quiero desviar del tema. Si usted busca un comentario bíblico, busca una Biblia y busca cuándo se escribió el libro de Apocalipsis, la mayoría va a decir que se escribió bajo el periodo domiciano, en los 90 a los 95. Cuando busco en el rigor de la investigación, ¿de dónde sale? ¿Dónde se sustenta? Pues sale de un padre de la iglesia llamado Ireneo. O sea, básicamente una sola fuente. Y una fuente que no es la fuente primaria, o sea, porque la fuente primaria en la datación de cualquier libro debe ser el propio libro que se esté estudiando, no una fuente externa, como lo sería San Ireneo. Entonces debemos tener mucho cuidado porque hay muchas cosas que se pueden decir con la boca, pero que no se sostienen en la investigación, que cuando usted busca, las fuentes no aparecen, o son interpretaciones de algo que alguien tomó un pedazo y bueno, llegó a esa conclusión. No, Lutero no es un antisemita porque trató de evangelizar a los judíos, se le hizo difícil evangelizarlos y ahora está molesto y está escribiendo una serie, está llevando a cabo una serie de epítetos en contra de ellos, molesto. No es un ataque de histeria y de rabia de esa naturaleza. Sí está molesto, pero está molesto porque él había visto no solamente lo que los judíos habían escrito y mantenían en secreto, como sus oraciones diarias o sus oraciones en las sinagogas donde maldecían a los cristianos. Oraciones como esas que están registradas, por ejemplo, por Michael Hoffman en su libro Judaism, a Strange God, los extraños dioses del judaísmo. Lamentablemente la obra no está en español, pero esa oración que que Martín Lutero habla, que ellos hacían y que nos maldecían, aparece dentro de esta obra y así sucesivamente. O sea, ha habido en la historia diferentes personas a través del tiempo que han expuesto pues estas obras que no son de conocimiento de la mayoría de los cristianos, solo puedo entender, y que en su momento dado los llevó a asumir unas posiciones que pues los que no tenían el contexto podían muy bien enojarse y pensar, pero ¿dónde salió esta idea descabellada? Así que no, Lutero no era un antisemita. Lutero está respondiendo en su conocimiento, donde no está comprándole a otro. Ya él tiene conocimiento del hebreo, puede leer y ha tenido acceso a estas obras y está sumamente enojado por lo que escriben específicamente en libros como el Talmud babilónico, entre otros escritos. Porque para los judíos, aunque la mayoría de los cristianos, y aquí termino mi parte en este momento, aunque la mayoría de los cristianos tienen la idea falsa de que el pueblo judío es un pueblo religioso, que su única diferencia con el cristianismo es que ellos se quedaron en el Antiguo Testamento y que rechazan el Nuevo Testamento, claro está, porque no aceptan a Jesucristo como el Mesías. La realidad es otra. La realidad es que ni tan siquiera se sujetan a el Antiguo Testamento. De hecho, eso muestra el poco conocimiento de los que hablan en las redes sociales, porque el propio Jesús en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, por ejemplo, en el capítulo 8, los versículos 38 en adelante, usted podría ver que Jesús mismo les va a decir a los judíos en su tiempo que ellos tendrían ascendencia a Abraham, pero ellos no se parecían en nada a Abraham. Parecía que no habían leído a Abraham. Jesús también le dijo, ustedes no siguen a Moisés,
Si ustedes hubiesen escuchado realmente y siguieran a Abraham y a Moisés, me conocerían a mí, porque de mí hablaron ellos. Y Jesús les llamó hijos del diablo. Entonces tendríamos que decir que Jesús es un antisemita. Tendríamos que decir que Juan el Bautista es un antisemita, porque nuestros evangelios, les recuerdo al pueblo cristiano, porque ni entiendan lo que está detrás de esto. Detrás de esto no está meramente hacer una acusación sobre Martín Lutero. La verdadera agenda de muchos de estos comentarios, de los que los propician, de los que los inician, es que nuestra Biblia en muchos aspectos pueda ser censurada porque contiene información o declaraciones que son antisemitas, y eso es lo que está en juego. Juan el Bautista le dijo a aquel liderato que le fue enviado para ver quién él era, le dijo: aquí no vengan a decir que ustedes son hijos de Abraham, porque Dios puede crear hijos de estas piedras. O sea, ninguno de ellos reconoció que por tener ascendencia judía ellos eran un pueblo especial, como ellos lo creen y lo creen al día de hoy. Entonces, mucho cuidado con lo que hablamos, porque debemos ser muy cuidadosos. No tenemos que estar de acuerdo con las palabras con las que Lutero tal vez expresó sobre ellos, pero la realidad es que no podemos desviar la atención hacia un personalismo, que es lo que suele usarse muchas veces en los debates. Vamos al argumento, vamos a la verdad, porque el otro es desviar la atención. Es que lo dice porque es puertorriqueño, es que lo dice porque es venezolano, es que lo dice, pues no haga caricatura. Vaya al punto, qué es lo que se está declarando, cuál es el argumento, cuál es la supuesta verdad que se está impartiendo. Y es sobre eso con lo que usted debe estar de acuerdo, no está de acuerdo, y presente sus bases. Pero me parece a mí que es desviar la atención. Lutero va a hacer una serie de señalamientos, y son señalamientos serios, porque esto no es un librito, también creo que es importante destacarlo. Esto no es un panfletito que Lutero imprime para recaudar algún dinero. Esto es una obra que es dirigida principalmente a aquellos que estaban liderando Alemania, diciéndoles que tenían que tener sumo cuidado con los judíos, porque si usted ha visto, han sido expulsados y habían sido expulsados mucho antes de las declaraciones de Martín Lutero en el siglo XVI de muchísimos otros países. Entonces, Lutero no está encolerizado porque no logró convencer a los judíos. De hecho, eso es un disparate teológico. ¿Por qué? Porque Lutero sabía que solo los que son de Cristo creían en la predestinación, la elección, y iban a responder. O sea, Lutero no cree que todo el mundo va a responder. Lutero no cree que él tiene el poder o la capacidad de convencer a la gente para venir a Cristo, porque eso ni tan siquiera es propio de su teología. O sea, que el que habla muestra que tampoco conoce el concepto teológico detrás del que está hablando. Entonces, es pura mentira, Fabián, pura mentira. En efecto, pastor, en efecto. Creo que uno de los argumentos principales que también uno encuentra al hacer la lectura del libro es que Martín Lutero de una u otra manera siempre está, digamos, animando y motivando a sus propios hermanos en la fe. Muchas veces escribe en algunos párrafos, de hecho lo tengo aquí. Esto quería decirlo en la página 48. Bueno, no sé si es la 48 porque tengo la versión de web, ¿verdad? Pero okay. Él dice que esto lo dice, esto quería decirlo, cita Martín Lutero, esto quería decirlo para el fortalecimiento de nuestra fe, y una y otra vez está repitiendo esto en los capítulos. También está sí. Este argumento apologético, él lo hace con esa motivación. También al mismo tiempo está motivando a sus hermanos a que se fortalezcan de este ataque, ya sea del pensamiento religioso judío, o también de pensamientos filosóficos, porque también en un segmento del libro incluye los pensamientos filosóficos de Platón, por ejemplo, incluye las ideas de los italianos. Así que aquí podemos ver en este punto de vista que hay un gran error. Yo creo que es un gravísimo error el que comete Itiel Arroyo al nombrar
decir, esto es contra los judíos, porque está haciendo una generalización. Cuando Martín Lutero ni por su mente pasa una guerra étnica, digamos, una guerra racial, sino que es un argumento apologético que contrasta directamente con estos hechos que tú escribías, como lo que describen ellos en el Talmud y describen ellos en sus creencias religiosas. Así que no era un ataque étnico, ni por supuesto, ni que se le pase a alguien por la cabeza, tampoco era un ataque cultural, sino que era algo apologético, respectivamente y objetivamente, contra la religión y los argumentos, como bien nos lo acabas de explicar, contra los argumentos de estos judíos, en esencia del judaísmo religioso, y también en cierta manera en la parte cultural en cuanto a la usura y en cuanto a los negocios que tenían que ver también algunos judíos utilizando, por supuesto, este medio que ellos tenían de poder llegar a las personas y poder engañar con su cantidad de mentiras, como bien lo describe el título del libro, de los judíos y sus mentiras. Por otro lado, es bien importante lo que tú dices y quisiera con mucho respeto a sentar una base aquí con unas cortas diapositivas que quiero mostrarles a todos ustedes aquí. Como bien el pastor lo decía, no era antisemita Lutero. La definición de la RAE nos dice que aquel que es antisemita es alguien que muestra una hostilidad o prejuicios hacia los judíos, su cultura y su influencia. Por otro lado, es importante, pastor, que tengamos en cuenta, por ejemplo, cómo se acuña este término del antisemitismo. Y, por ejemplo, uno de los primeros que acuñó este término es este periodista alemán, Wilhelm Marx, el cual fundó la organización Liga Antisemita e introdujo la palabra antisemita en el léxico político de la época, ¿verdad? Pero hay algo bien importante y es un punto que tú tocaste anteriormente, y es que hoy en día podemos ver cómo se puede conjugar y llevar a un extremo las definiciones y tenemos que tener en cuenta los conceptos para poder responsablemente hablar de las cosas tal cual como son. El predicador Itiel Arroyo hablaba acerca del antisemitismo generalizando muchas cosas. Pero ahora vamos a ver una cosa que es bien interesante para todos los oyentes que nos están escuchando, y es la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la IHRA, pues en sus siglas en inglés. Ellos definieron el 26 de mayo del 2016, los 31 países miembros de esta organización adoptaron la definición práctica que, entre comillas, digamos, jurídicamente no vinculante, entre comillas lo vuelvo a decir, de antisemitismo. Ellos dicen que el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, generalizando, que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías, o a sus bienes y a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto. ¿Y por qué es tan importante esta definición? Ya lo vamos a ver aquí, hermanos, y quiero que ustedes presten atención porque esto es bien interesante. Uno de los ejemplos que da la organización para demostrar cuáles son algunos de los ejemplos contemporáneos de antisemitismo se observan en la vida pública, en los medios de comunicación, en las escuelas, en el lugar de trabajo y en la esfera religiosa, y teniendo en cuenta el contexto general, podrían consistir en las siguientes. Desde luego ellos tienen un listado grande, pero tomé solo este punto que para nosotros nos concierne al cristianismo, y es el siguiente: usar los símbolos y las imágenes asociados con el antisemitismo clásico, por ejemplo, las calumnias como el asesinato de Jesús por los judíos o los rituales sangrientos para caracterizar a Israel o a los israelíes. Aquí lo que nos están diciendo es que nosotros, si decimos que
Los judíos fueron los que asesinaron, por ejemplo, a nuestro Señor Jesucristo. Eso es una muestra de antisemitismo. Y como bien lo decías anteriormente, esto puede llevar a un extremo de ¿qué? De poder censurar nuestra Biblia. Y muchas personas que apoyan estas ideas, como el pastor Eitil Arroyo, que tal vez quiero pensar yo que no es algo a propósito y que de alguna u otra manera sinceramente está equivocado. Quiero pensar que no es así, pero realmente lo que está haciendo apoyando este tipo de antisemitismo que vemos aquí con esta definición es que nos censuren la palabra de Dios. Básicamente es eso. Aquí yo voy a demostrar una cosa. En el año 2023 en los Estados Unidos se lanzó un proyecto de ley y esta es la iniciativa, como lo dice la diapositiva, la iniciativa más destacada en Estados Unidos para combatir el antisemitismo es la Countering Anti-Semitism Act, ¿verdad? Es un proyecto de ley bipartidista liderado por la senadora Jackie Rosen y el senador James Lankford junto a los representantes Katie Manning y Chris Smith. Este proyecto propone una estrategia integral para abordar el aumento de actos antisemitistas en el país. Y quiero que presten ustedes atención, amados hermanos, porque esto no es una coincidencia, no es una coincidencia. Entre sus principales medidas se incluyen, ¿qué se incluye? La implementación de políticas basadas en la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Así que básicamente con el proyecto de ley lo que buscan de una u otra manera es censurar la palabra de Dios. Y si ustedes aún tienen dudas, pueden encontrar, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 14 al 16, lo que cita Pablo. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles o a los goyín para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Así que básicamente con este proyecto de ley, si nosotros empezamos a apoyar esta definición o este concepto de lo que es el antisemitismo del día de hoy, estaríamos yendo en contra de nuestra propia creencia, de nuestra propia fe, porque sería alimentar el momento, alimentar y dar argumentos para que nos censuren la palabra de Dios y no nos permitan a nuestros líderes, a nuestros predicadores y a nuestras personas en la común fe, a nuestros hermanos, predicar la palabra de Dios y presentar la palabra de Dios como nuestra herramienta, como es bien sabido, es la presentación de Dios mismo a través de su palabra. Qué importante es esto, Pastor Rufat. De verdad es importante nosotros considerar cuántas cosas hoy por la información estamos obviando y no estamos teniendo en cuenta la importancia y lo que puede conllevar y las consecuencias que trae toda esta ola de falsa información, ¿verdad? Yo creo que esta obra de Martín Lutero, amados hermanos, es bien importante. Nosotros debemos abordarla, leerla y en ese sentido, querido pastor, quisiera consultarte algo bien importante. Esta obra de Martín Lutero debe ser considerada como una obra antisemita y también, aparte de eso, ¿cuál es el problema que Lutero presenta con relación a los judíos? ¿Cuál es el verdadero problema aquí? La realidad es que la obra es una múltiple. Por un lado, tiene los aspectos históricos de lo que estaba ya viviendo Alemania y lo que habían vivido otros países, especialmente el dominio judío en la usura, que los caracterizó en muchas ocasiones para su expulsión, entre otros aspectos. Se quedaban con el comercio, a través del comercio y los préstamos, poder manejar asuntos o forzar asuntos de índole político en diferentes lugares. También está la parte apologética que presentaste, entre otros aspectos. Yo creo que la obra debe ser leída para ver
sea, que uno mismo pueda llegar a la conclusión, porque es que la obra se da a entender por sí misma que está llevando a Martín Lutero a escribir. Tiene ese aspecto apologético porque sabía que ellos estaban detrás de falsas acusaciones contra los cristianos. Por otro lado, pues lo que mencioné sobre Jesucristo, sobre María y sobre diferentes aspectos que lo estremecieron. Sin duda alguna, es una obra dura, yo no digo que no, y lo es en el lenguaje. Yo cuando la leí la primera vez me chocaron sus palabras en ocasiones, la manera en que se refiere. Claro, uno podría justificar parte de este lenguaje diciendo que en ese tiempo a veces se suscitaban debates y se hablaban de perros y se hablaban de muchos, se decían nombres que hoy nosotros no nos atreveríamos tal vez a decir de manera pública y menos escribirlo en un libro público, tal vez en algo acalorado entre dos personas. Y podríamos no estar de acuerdo con eso, pero lo que Lutero está escribiendo y lo que Lutero escribe en ese libro no es una mentira. De hecho, la historia corrobora posteriormente y siglos después que Lutero básicamente fue un profeta. Le dijo a Alemania, si ustedes no toman el control sobre esto, ellos van a hundir a Alemania. Y si usted conoce algo de la historia de Alemania, usted va a ver que ellos hundieron a Alemania. Siempre se han encargado de lugares donde fueron expulsados, llevar a cabo luego su rebeldía, su enojo, su venganza, como por ejemplo Francia los expulsa. Que hicieron en Francia la revolución bolchevique. ¿Qué pasó en Rusia? Rusia era un frente muy fuerte del cristianismo ortodoxo. Había que sacar al zar y ellos estuvieron detrás de la revolución bolchevique. Y así sucesivamente, en múltiples aspectos de la historia. Entonces debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, este pastor en el video también vimos que dijo, que asevera, que este es el libro de base para que Alemania entre en guerra con los judíos. Mire, por amor a Dios, dejemos de estar diciendo disparate. De hecho, hay un judío que hace un estudio sobre qué es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, específicamente con relación al supuesto holocausto de 6 millones de judíos. Y me refiero al historiador judío Edwin Black. El libro se llama The Transfers Agreement. Y él mismo tiene que reconocer que había un acuerdo entre el movimiento sionista y el movimiento alemán. Y el verdadero acuerdo no era para matar a los judíos. El acuerdo y parte de las persecuciones que se dieron en Europa era forzar a los judíos a emigrar a Palestina, porque eso era parte del plan sionista. Que dicho sea de paso, esos sionistas judíos no eran religiosos, estaban en contra de los aspectos religiosos judíos. Por eso muchos no van a poder entender que el propio comunismo, Marx y otros eran judíos. De hecho, Marx era hijo de un rabino judío. Y sin embargo, decir una aseveración como esa no solamente es que históricamente es un disparate, sino que de nuevo es totalmente irresponsable. Que la Segunda Guerra Mundial y que 6 millones de judíos murieron porque Hitler se basó en la obra de un teólogo como Martín Lutero. Por amor a Dios, debemos ser muy cuidadosos. De hecho, usted estaba presentando una diapositiva que claramente van mostrando cómo ellos van preparando todo el andamiaje para la persecución contra los cristianos, que no es nueva. La persecución contra los cristianos siempre estuvo desde los primeros siglos. El problema es que nuestro desconocimiento histórico es increíble. Por ejemplo, hay historiadores que entienden que la persecución, una de las persecuciones más violentas
y sangrientas en el primer siglo contra los cristianos, que es la que se lleva a cabo del año 64 al año 66 por causa del gran incendio de Roma, donde alegadamente Nerón culpa a los judíos de ese incendio. Algunos entienden que realmente esa acusación vino porque ya los judíos habían trabajado en la madre de quien era Nerón, Agripina, y eso había pasado ya desde los 40. De hecho, esa es parte de las razones de por qué los judíos son expulsados en los años 40 y tanto y tienen que salir de Roma porque estaban creando problemas. Entonces han estado detrás. De hecho, hay autores, como hay un autor mexicano, un padre mexicano, que escribió un libro que también muy poco conocido. Yo lo publiqué en español. No es que no estuviese en español, pero estaba en español. El complot contra la iglesia. Esta es otra obra muy importante, donde se habla de cómo ellos estuvieron aún en el primer siglo detrás de cada una de las persecuciones que hubo contra los cristianos, cómo no logran a través de la madre de Nerón controlarlo totalmente, pero luego le colocan a un amante, Popea, y así sucesivamente. Entonces, Lutero no se está inventando nada. Por ejemplo, este es un libro de la Universidad de Princeton. El profesor Peter Schaeffer escribe un libro que se llama Jesus in the Talmud, Jesús en el Talmud. Y en este libro donde habla de Jesús en el Talmud, contiene lo mismo que Lutero tradujo en su obra del Toledot Yeshú, donde habla que Jesús pues, es un hijo bastardo, sus milagros no los pueden dudar, pero entonces los milagros tienen que ver porque él aprendió magia en Egipto cuando estuvo en Egipto, era un enfermo sexual y así sucesivamente las locuras. Estamos hablando de una obra de un padre académico. El padre Pranaitis también se publicó en español, el Talmud desenmascarado. Esta es otra obra que muchos deberían considerar su lectura. La obra del historiador Federico Rivanera Carles, El judaísmo desenmascarado, donde aquí menciona una y otra vez, esto es una americana que hizo tremendo trabajo de investigación, The Plot Against Christianity, básicamente más o menos el mismo título de la obra de Maurice Pinay, El complot contra la iglesia, donde ella va exponiendo en este libro pues, todas las atrocidades que los judíos han venido diciendo. O sea, la Segunda Guerra Mundial no la provocaron los cristianos, no la provocó un teólogo llamado Lutero. Eso es totalmente falso, eso es no conocer la historia. Los judíos venían ya obrando y trabajando para buscar una especie de unidad entre los judíos que nunca ha existido, pero la estaban buscando en ese concilio o esa reunión de ese movimiento sionista a finales del siglo XIX. Y aunque se elaboró el llevar a los judíos a otras partes del mundo, se entendía que la única manera en que la parte religiosa podía unirse y era necesaria tratar de unirlos y no se querían unir, era asociándolos nuevamente o asociando aquel movimiento a las raíces históricas en Palestina. Entonces había que ver cómo se forzaba la emigración de los judíos a Palestina. Nadie quería ir a Palestina porque los judíos estaban cómodos en los países en los que estaban viviendo, como estaban muy cómodos en Alemania. De hecho, si hubo un lugar que trató muy bien a los judíos y que alcanzaron cosas que no alcanzaron en otros países, fue Alemania. Por eso es que siglos después los alemanes se van a enojar cuando descubren que la derrota que han tenido en la Primera Guerra Mundial y lo que va a traer esa derrota, puesto que Alemania se le va a imponer básicamente que tiene que pagar monetariamente el daño de la Primera Guerra Mundial. Y cuando ellos se enteran que detrás de la pérdida de Alemania de esa guerra estaba los judíos, pues no se imaginará el cólera, el coraje que había detrás, porque entonces muchos de estos países los veían como personas que
quienes lo reciben decían, no entendemos cómo les permitimos estar aquí, les permitimos tener una vida con nosotros, progresar y luego entonces nos destruyen. Así que tenemos que tener mucho cuidado, pero más allá de toda esta cuestión histórica, creo que el punto más importante es el que usted acaba de destacar en términos de que todo lo que hay detrás de esto es preparando el escenario y lo van preparando y la iglesia se tiene que preparar porque los malos de la escena en el tiempo en el que estamos viviendo es la iglesia de Jesucristo, no es otra. Entonces estamos colaborando y estamos aceptando no una culpabilidad porque no la tenemos. La realidad es que si alguien puede probar que lo que Lutero dijo fue una mentira, pues entonces que lo pruebe. Yo no he visto a nadie que lo pueda probar. Que usted esté en desacuerdo con las expresiones, cómo Lutero se refiere a los judíos, yo lo puedo entender. Pero yo también puedo entender su enojo, porque esta persona le enoja que Lutero diga lo que dice contra ellos, pero parece no entender lo que los judíos dicen contra los cristianos. Eso debería usted enojarlo de la misma manera. Su hipocresía de hacernos creer que podemos juntarnos como hoy el llamado ecumenismo, donde la Iglesia Católica ha sido totalmente ya infiltrada y donde lo que quieren es llevarnos a nuestro hermano mayor, según ellos, y nuestro hermano mayor es el judaísmo. O sea, el plan es que las tres religiones antiguas o principales del mundo, entiéndase el judaísmo, el cristianismo y el islam, se fusionen en una, pero teniendo como base o regresando a la base, y la base es el judaísmo. Amén. Entonces, pastores, edúquense por amor a Dios y dejen de estar diciendo cosas que no son, y mucho menos. Yo no creo, yo quiero pensar que ese pastor no está tratando de pararse en cámara para hacer un live y tener, no sé, cierta audiencia, porque está quien lo hace. A mi juicio, por cómo lo vi, me da la impresión, pero es un juicio solamente de criterio, que me puedo equivocar, que, bueno, escuchó algo, le afectó y piensa que es un mal testimonio para el cristianismo, pero debió haberse dado la tarea de investigar más a fondo antes de lanzar un video de esa naturaleza, haciendo acusaciones o confirmando las acusaciones que son totalmente falsas. Por ejemplo, déjame verme aquí. Tengo aquí cerca dos libros que quisiera mostrarme. Este historiador, Lenny Brenner. Este es un libro muy censurado. El sionismo en la era de los dictadores. Si ustedes miran en la portada, voy a tratar de pegarlo. Eso es una moneda. Eso es una moneda histórica. Si ustedes ven en la parte al frente, está el símbolo de la supuestamente estrella de David, que no es ninguna estrella de David. Y en la parte de atrás está el símbolo que la suástica, símbolo nazi. Suástica. Eso es parte del acuerdo que se dio de la Unión Sionista Alemana en la Segunda Guerra Mundial. El libro de Edwin Black, disculpen que me mueva de la cámara. Este es el libro, el The Transfers Agreement, y el historiador Edwin Black, judío. Entonces, antes de salir a estar hablando, deberían tomarse un poco de tiempo de investigación para no estar diciendo cosas que no se sostienen, que no son verdaderas. Así que mucho cuidado. De hecho, en el libro Los 50 Mesías Judíos, ¿qué tal usted dice? 50 Mesías Judíos. 50 Mesías Judíos. Aquí hay un capítulo muy interesante que forma parte de lo que Lutero dice en la página 87 del libro que yo publiqué. Yo tengo dos libros, uno que salió en Amazon, el que salió en Amazon que ya no se puede comprar. Ese es esta carátula. En ese libro de los 50 Mesías
en el capítulo 16, tiene un capítulo sumamente interesante. Escuchen el título, está en inglés, lo voy a traducir. El rabino que se convirtió en experto del Mesías. ¿Y quién es ese rabino? Ese rabino no es nada más y nada menos. A ver si tengo el libro por aquí. Que Manasés ben Israel escribió un libro a finales del siglo XVII que se llama La Esperanza de Israel, donde los judíos se convierten en los eruditos de cuándo debía estar llegando su Mesías, porque obviamente ellos no creen que Jesús era el Mesías, pero por otro lado, eso fascinó tanto a algunos cristianos, específicamente por la cuestión de la gematría y supuestamente todo esto de la escritura codificada para poder saber. Y ellos decían que el judío debía llegar a finales del siglo XVII. Y Manasés ben Israel escribe este libro, y es el rabino que está detrás, donde encuentran supuestamente las tribus del norte que estaban perdidas y que eran necesarias que se supiese dónde estaban para que se pudiese dar la segunda venida de Jesucristo. Hay una obra muy importante, también yo la publiqué, está en inglés, está en español, estaba publicada anteriormente, pero es muy difícil luego conseguirla. Yo la publiqué, de Alexander McCollum. El título se llama El Talmud probado o por las escrituras. Miren esta obra. Estos no son libritos de 100 páginas ni donde McCollum aprende hebreo, es educado por rabino, pero posteriormente le pasa como Lutero. Se da cuenta de todo lo que hay detrás y levanta su voz. Y así hay una cantidad de obras escritas que contradicen totalmente el que Lutero era un antisemita, que estaba enojado nuevamente porque no le creyeron, y que mira qué terrible porque su enojo costó que millones de personas, porque yo no sé si esa persona sabe lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que el cristianismo es culpable básicamente de la Segunda Guerra Mundial, que somos culpables de ese genocidio no solo de 6 millones de judíos, porque eso es solo los judíos, sino todas las otras personas que murieron en la Segunda Guerra Mundial. Cómo ese libro fue la gasolina que incendió, nada más lejos de la verdad, Fabián, nada más lejos de la verdad. Es verdad, pastor, y es importante lo que tú dices de no tener un vacío de información, lo digo yo, un vacío de información para poder sacar conclusiones digamos, tan irresponsables, conclusiones fuera de su contexto, sacar un trozo del libro y evocar tanta, digamos, ser cómplice de la mentira, hacer falacias de generalización, hacer esa falacia de generalización apresurada que se hace aquí, porque en cierta manera, si nosotros analizamos bien el pensamiento de Lutero, era totalmente contrario al pensamiento de Hitler o el pensamiento de los nazis. Yo he preparado aquí, con el permiso suyo, pastor, unas cortas diapositivas en las que podemos ver el pensamiento de Hitler, podemos ver el pensamiento de algunos editores de periódicos alemanes, contrastado con el pensamiento de Martín Lutero. Aquí leemos que lo que dice Hitler en su libro Mein Kampf, en el capítulo 11, él dice: el resultado de cualquier mestizaje en breve es siempre el mismo, el descenso del nivel más alto. Las únicas victorias culturales y políticas duraderas son aquellas que se producen en una comunidad racialmente pura. Este es uno de los pensamientos que tiene Adolfo Hitler, que concuerda también con el pensamiento de este hombre que es William Marx, que es un periodista alemán,
que dice básicamente lo siguiente: el término antisemita lo utiliza él para descalificar a los judíos definidos como un grupo étnico, como una raza, no como los seguidores de una determinada religión, por lo que para Marr y para todos los antisemitas posteriores, los judíos seguían siendo judíos, aunque se convirtieran al cristianismo. ¿Ven lo interesante? Ellos, todos aquellos amigos que nos están escuchando, que están aquí en la audiencia, debemos ser muy responsables con lo que nosotros analizamos, con lo que nosotros estudiamos y con lo que nosotros relacionamos. No podemos relacionar el pensamiento de estos hombres con el pensamiento de Lutero. Julius Streicher, que es editor del periódico, era el editor del periódico nazi Der Stürmer, no sé pronunciar muy bien el alemán, pero esa es la idea, Der Stürmer. El judío vive siempre de la sangre de otros pueblos, necesita de estos asesinatos y de estos sacrificios. La victoria solo se alcanzará completa y definitivamente cuando el mundo entero esté libre de judíos. Ese no era el pensamiento de Martín Lutero. Ni por su mente se pasaba a exterminar toda una raza, exterminar todo un colectivo, sino que por el contrario, y aquí lo voy a certificar y a corroborar. Este es un trozo del libro Los judíos y sus mentiras, en el capítulo 1, donde Martín Lutero dice lo siguiente: y para llenar la medida de su locura delirante, hablando de los judíos, en este contexto que ya hemos tratado, de su locura delirante, loca y estúpida, se jactan y agradecen a Dios. En primer lugar, porque fueron creados como seres humanos y no como animales. En segundo lugar, porque son israelitas y no goyim, o sea, gentiles. En tercer lugar, porque fueron creados como machos y no como hembras. No aprendieron tales tonterías de Israel, sino de los goyim mismos. Porque la historia registra que el griego Platón diariamente concedía a Dios tal alabanza y acción de gracias. Si tal arrogancia y blasfemia pueden llamarse alabanza a Dios. Y continúa diciendo: este hombre también elogió a sus dioses por estos tres elementos: que era un ser humano y no un animal, que era un hombre y no una mujer, y que era un griego y no un no griego o bárbaro. Esta es la jactancia de un tonto, la gratitud de un bárbaro que blasfema contra Dios. Del mismo modo, los italianos se imaginan a sí mismos como los únicos seres humanos. Imaginan que todas las demás personas en el mundo son no humanos, meros patos o ratones en comparación. Nadie puede quitarles su orgullo por su sangre y su descendencia de Israel. Así que lo que vemos aquí es claramente un contraste del pensamiento de Martín Lutero en contraposición con el pensamiento nazi, que creían que lo importante era ser una sola raza y que de hecho, por ser esa sola raza, tenían que exterminar a un colectivo o una raza étnica como los judíos. No era el pensamiento de Lutero, así que es bien irresponsable el decir que Lutero es el que da la gasolina, que es el motor para inspirar a estos hombres, porque claramente vemos que el pensamiento de estos hombres era contrario, era diferente. Eso es como si yo dijera, mira, Itiel Arroyo, si tú estás apoyando el antisemitismo de estos días, entonces tú estás inspirando a hombres para que nos censuren la palabra de Dios. Y eso sería también irresponsable de mi parte decirlo. Así que no podemos hacer estas falacias de asociación, no podemos asociar una cosa con otra, a generalizarla de esta manera. Primero, porque es sinceramente o verídicamente irresponsable. Y segundo, porque siendo un pastor conocido como Itiel Arroyo, hay mucha audiencia, mucha juventud que le siguen y escuchan estas palabras, y como bien lo hablábamos aquí claramente, una mentira tras otra mentira y repetir otra mentira, y muchas personas creen que esta es la verdad. Así que de una u otra manera está siendo cómplice de una mentira que está afectando a muchas personas, agregando a ellos un pensamiento que es contra la fe de nosotros, los hijos de Dios. Eso era algo que quería acotar en este sentido, pastor, pero también con respecto, y cambiando un poco el tema, con respecto a lo que escribe Martín Lutero en el libro, vemos que él en su defensa apologética tiene algunos argumentos muy serios, muy fuertes. Yo
creo que al leerlo veía que estaban muy bien fabricados los argumentos. Por ejemplo, él habla del argumento de la sangre y el linaje en el capítulo 1, en el capítulo 1 también habla acerca de la circuncisión y da sus argumentos fuertes contra este tipo de pensamiento. En el capítulo 2 habla, claro, del propósito de esta circuncisión. En el capítulo 3 habla de la ley. Y de estos argumentos él empieza a refutarlos uno por uno. Pero en el capítulo 4 llegamos a algo bien importante, y es lo que yo quiero preguntarte a ti, pastor, en este momento. ¿Cuáles son las profecías que Lutero usó para destacar que los judíos estaban equivocados con relación a Jesucristo? Porque aquí ya entra en el capítulo 4, después de dar todos estos argumentos, con el argumento más importante, que es el Mesías. ¿Cuáles son esas profecías que Lutero usó para destacar que ellos estaban equivocados, pastor? Muy bien, voy a responder a ello, pero creo que es importante también mencionar, no creo que lo haya mencionado, que la razón por la que Lutero va a llevar a cabo estas medidas que se menciona y que leyó esta persona en el video, responden a el Antiguo Testamento. O sea, Lutero está pensando nuevamente en el cristianismo, en Alemania, y entiende que si Alemania permite esa idolatría, permite que los judíos continúen destruyendo, minando su sociedad, eso les iba a traer el juicio, así como los judíos también en sus días pasaron por juicios por no haber destruido aquellos altares, aquellas culturas que tenían dentro de ellos pues pensamientos diferentes. Martín está pensando tiene en mente, no la destrucción, no es que está pensando que hay que aniquilar, pero Lutero tiene en mente cuando el pueblo va a entrar a la tierra prometida y está muy consciente de que Dios le ha dicho al pueblo de que no se debe mezclar, de que deben tener mucho cuidado en dar paso y terminar adorando otros dioses. Entonces eso es lo que está en la mente de Lutero, y máxime en el contexto histórico donde en la Reforma a veces no se habla, pero también hubo una especie de fascinación hacia el Antiguo Testamento. Por eso lo vamos a ver en los puritanos, porque uno escucha tanto de la ley, tanto del Antiguo Testamento, porque al comenzar a estudiar, al salir del catolicismo y empezar a estudiar las escrituras, de alguna forma también hubo fascinación con el Antiguo Testamento. Entonces Lutero tiene en mente, está en su mente, el que Dios no puede honrar a un país o no puede honrar a una nación. Entiendan que en aquel contexto la nación y la religión básicamente eran uno. Nosotros, por ejemplo, acá en Occidente estamos desde un punto de vista totalmente diferente, donde no vivimos bajo monarquía, donde hablamos de democracia y entendemos que todo debe respetarse, que hay espacio para todo el mundo, pero dentro del contexto de la Biblia, Lutero entiende que no es así, que aquellos países que entienden que son de base cristiana no deben dar espacio a otra cosa sino a la palabra de Dios, y que dar espacio a algo más que vaya fuera de la palabra de Dios traería el juicio de Dios. Y eso es lo que está en la mente de Lutero. Por eso está diciendo que no se les puede permitir que en sus sinagogas, encima de que se les permitía tener sus sinagogas y aquellos lugares de adoración, entonces maldijeran y se pronunciasen de esa manera sobre Jesucristo y sobre el cristianismo en general. De las profecías más importantes, yendo directamente ahora en concreto a la pregunta, de las profecías más importantes, que son 3, en las que Lutero principalmente elabora, y las elabora porque él las había utilizado en su tiempo para demostrarle a los judíos cuán equivocados estaban ellos con relación a su rechazo a Jesucristo, porque estas 3 profecías que voy a mencionar claramente evidenciaban que el Mesías tenía que haber venido hace muchísimo tiempo. La primera profecía que Lutero le dedica un buen tiempo es la profecía que está en el libro de Génesis, en el capítulo 49, especialmente los versículos 9 y 10. Es aquella profecía donde se habla de que de la tribu de Judá vendría Silo o el Mesías,
y que sería en un tiempo donde el cetro le sería quitado a Judá, y él lo interpreta como el momento en que los judíos son dominados, se les coloca a un edomita que es llamado Herodes el Grande como el líder, y específicamente lo asocia también finalmente con la destrucción del templo en el año 70. Entonces él dice, esa profecía, los propios rabinos sabían que tenía que ver con la llegada del Mesías. La otra profecía muy importante que también, le dedica tiempo, es la profecía de Ageo, capítulo 2, versículos 6 al 9, donde se establecía una vez más que el deseado de las naciones o el Mesías vendría antes de la destrucción del segundo templo. Entonces, si ese segundo templo fue destruido en el año 70, sería imposible que no haya regresado, porque entonces no se cumplió. Ageo hizo una predicción, profetizó algo de parte de Dios que era falso. Entonces, esta es otra profecía, Ageo capítulo 2, donde Lutero la utilizaba para decirle a los judíos, sus propios rabinos reconocen que el Mesías vendría antes de la destrucción del segundo templo. Y claro, ya en el tiempo en que Lutero escribe, le dice, mire, ya han pasado más de 1400 años. O sea, ustedes tienen que reaccionar y reconocer que ustedes están equivocados. La profecía más importante para Lutero, y lamentablemente tengo que decir que es la profecía de base del dispensacionalismo pretribulacional en nuestros días, es la profecía de las 70 semanas del libro de Daniel. Nos referimos a Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Lutero entendía que esas 70 semanas se habían cumplido. De hecho, en el capítulo 8, Lutero asevera que en su tiempo el consenso era que las profecías, las 70 semanas, se habían cumplido. Hoy debería llamarnos la atención si ese libro fue escrito en el 1543, siglo XVI, ¿cómo es posible que en el siglo XXI, en el que nosotros estamos, la mayoría de los cristianos entiendan, no porque lo han estudiado, sino porque repiten lo que escucharon, que la última semana de esas 70 semanas no se ha cumplido? O sea, ellos lo que han escuchado es que 69 semanas se cumplieron y que hay una semana que no se ha cumplido y que esa es la semana en la que llegaría el Mesías. Déjeme decirle que ese pensamiento judío, de hecho, Lutero reconoce mientras va tratando esta profecía que quienes primero comenzaron a separar las semanas y no verlas como una sola profecía, cuyo estimaba el tiempo del Mesías desde un punto específico, pasarían 490 años, y la dividieron para poder hacer todo tipo de malabares y justificar por qué no había llegado el Mesías. Esa supuestamente, ese gap, esa pausa, esa brecha entre la semana 69 y la última, los judíos comenzaron a hacerla desde las primeras semanas, como se describe allí, que habla, ¿verdad?, de 7 semanas y luego 62 semanas. Ya yo entre las 7 semanas y las 62 semanas ya empezaban a poner espacio. ¿Para qué? Para prolongar, para alargar, para que no se viesen en la necesidad de, bueno, pues, de reconocer que estaban mal, porque la realidad es que el Mesías tenía que haber llegado en el primer siglo. Solo para efectos de la audiencia, sin entrar en mucha documentación en el primer siglo, los judíos sabían que el Mesías tenía que llegar, y de nuevo está en nuestra propia escritura. Cuando leemos los evangelios, uno puede leer que ellos mismos decían, ¿no será este el Mesías? Ellos realmente estaban en la expectativa de que el Mesías llegara. Pero hay un dato más allá de la escritura, y es la revolución de Bar Kokhba. Tal vez algunos cristianos no sepan que luego de la destrucción del templo en el año 70, los judíos no quedaron satisfechos y siguieron hasta que logran otra guerra judío-romana que va a llevar a la expulsión finalmente de los judíos de Roma. Y donde el rabino Akiva, un rabino muy importante en el primer siglo, sabiendo que el Mesías debía aparecer conforme a las escrituras, va a forzar
y va a escoger una persona y lo va a señalar como el Mesías. Y este Mesías es el que va a enfrentar al pueblo romano, y Roma va a terminar expulsando a los judíos aproximadamente en el siglo II, año 134, y le va a quitar el nombre, ¿verdad?, aquella región de Judea, y le va a colocar Palestina, por eso se llama ahora Palestina, desasociando aquella tierra de los judíos y expulsándolos porque eran problemáticos. Entonces, eso es lo que hay detrás. Esas son las tres profecías que para Lutero, cada una de ellas, Génesis capítulo 49, versículos 9 y 10, Ageo capítulo 2, versículos 6 al 9, Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, cada una de estas profecías establecían que el Mesías tuvo que haber venido en el primer siglo. La de Génesis capítulo 49, porque es el momento en el que el cetro le es quitado a Judá y le es colocado por primera vez un rey que los va a gobernar, no en cautiverio, sino que va a estar gobernándolos alguien que no tiene ascendencia judía, y ese es Herodes. Ageo, porque habla de que el deseado de las naciones vendría y su gloria sería mayor antes de la destrucción del segundo templo, lo cual no es posible después del 70. Y la profecía de Daniel capítulo 9, porque establecía la llegada del Mesías dentro de un punto específico, se sumaban unos 490 años y ahí aparecía. Y eso era en el siglo I. Y Lutero dice, nosotros en su tiempo, en el capítulo 8, que él no conocía ninguna controversia a nivel académica de que no se reconociera que esas 70 semanas habían tenido cumplimiento. Así que por esas tres profecías principalmente, o con esas tres profecías, Lutero pretende decirle a la comunidad judía que estaban equivocados, pero no solo ellos, sino que desde el inicio del libro, como bien señalas, Lutero comienza primero a elaborar aquellos puntos que según los judíos los distinguen y los hacían una raza especial o superior a los demás, lo que realmente ellos se creen, quienes están detrás de toda esta cuestión de raza. Hoy mismo dividiendo, pues que es lo mismo, divide y conquista, son ellos. Quienes están detrás de toda esta cuestión de género y poniendo dinero para todo esto, son ellos mismos. Entonces, mucho cuidado, porque a la vez Lutero probaba que estas profecías señalaban de antemano la salvación de los gentiles, como la de Ageo y la de Génesis también capítulo 49, porque ambas decían no solamente el momento en que aparecería el Mesías, sino que el Mesías traería salvación a los gentiles. Entonces, ¿cómo es posible que Génesis capítulo 49, el primer libro de la Biblia, hable de la salvación de los gentiles? Que Lutero también afirme que el profeta Ageo en el capítulo 2, cuando llegara el deseado de las naciones, también se reunirían a él naciones gentiles para ser salvas, y nuestros predicadores hoy nos digan que los gentiles no estaban en el plan de salvación y que el Antiguo Testamento no habla y no relaciona la llegada del Mesías con nosotros. O sea, es maravilloso, maravilloso, pastor. Qué importante es entender, amados hermanos, lo responsable que es el llamado nuestro a acercarnos a los textos y a la palabra de Dios. Desafortunadamente hoy, y no solo en este aspecto, se puede ver con los temas de la predestinación, se puede ver con los temas esto del dispensacionalismo y una cantidad de doctrinas que muchas personas, como bien lo decía el pastor, repiten y repiten y repiten y repiten, pero no se dan el lugar de poder ir a la Escritura. Ir a la Escritura, porque la Escritura es una fuente verídica de información. O sea, dice la palabra, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y tenemos un gran problema porque hoy queremos abordar tal vez mucho más los libros, mucho más las interpretaciones, mucho más las opiniones y menos la palabra de Dios. Hoy se ha olvidado algo como es la analogía de la fe y hemos ahora tenido una analogía de la información de otras personas, pero no de la información que nos da el Espíritu Santo a través de su palabra. Y qué importante es que nosotros tomemos conciencia de esto, porque realmente nosotros somos responsables y somos
vamos a ser responsables delante de Dios el día del juicio, porque la palabra dice que que vamos a ser juzgados por cada una de las palabras que salieron de nuestra boca. Y realmente lo que nos sale de nuestra boca, las palabras que salen de nuestra boca, son simplemente el reflejo de lo que hay en nuestros corazones. Y si nuestros corazones no son alimentados por la verdad, es muy fácil, amados hermanos, muy fácil de que cualquier información mentirosa nos cope, nos llene la mente y empecemos nosotros a repetir cosas que son irresponsables. Así que, amados hermanos, qué privilegio, pastor, tenerte aquí, qué privilegio el poder tener esta información, llevarnos a la palabra de Dios y cómo las mismas escrituras nos dan luz y nos verifican que realmente lo que estaba diciendo Martín Lutero no era un invento de él, no era un capricho, no era un fracaso, no era una frustración, sino que tenía su corazón arraigado a la palabra de Dios y desde allí era su punto de batalla, desde allí era su punto. Y qué bonito que hoy pudiéramos encontrar hombres y mujeres que pongan sus pies firmes, que se ciñan los lomos del entendimiento y que a través de la palabra de Dios puedan dar una verdadera defensa de lo que es nuestra fe, de lo que es la verdad, sin importar, sin temer a los hombres. Hoy en día se busca mucho agradar a los hombres, mucho agradar a las masas, pero desafortunadamente el querer agradar a los hombres y a las masas, como bien lo dijo el apóstol Pablo, si yo agradase a los hombres, no agradaría a Dios. Así que debemos entender que debemos es agradar a Dios, pase lo que pase. Y amados hermanos, nosotros muy bien sabemos y creo que las señales apuntan, y no es que querramos aquí venir a hablar cosas como por ejemplo Garelí o estos pseudoprofetas de hoy en día, sino que todo está apuntando a que vivimos en tiempo en donde la iglesia ha comenzado a vivir una verdadera persecución. Y esto cada día se va poniendo más y más crítico. Bien lo decía el pastor ahora con estos movimientos de la ideología de género, y esto yo pienso personalmente que son una suerte de cortina de humo, porque detrás de todo hay un ataque directamente a nuestro Señor Jesucristo y a la palabra revelada. Así que, amados hermanos, seamos responsables en esto y de estas obras podemos aprender mucho. Y esta es la siguiente pregunta que le quiero hacer a nuestro querido pastor. Creo que yo ya para ir cerrando un poco el programa, por causa de que no quiero abusar más de su tiempo, ¿qué podemos nosotros aprender de esta obra? ¿Deberían los cristianos leer lo expuesto por Lutero? Y por último, ¿es relevante para nosotros este libro, este tratado en nuestros días? Yo pienso que la obra es muy importante desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista apologético. Yo la primera vez que me acerco a esta obra, me acerco para mi investigación de tesis, o sea, llego a ella buscando información y digo, wow, pues hay una obra donde Lutero toca la profecía de las 70 semanas. Y me sorprendió, nunca había escuchado la profecía de las 70 semanas por Lutero como se desarrolla aquí, y mucho menos en un libro que tenía el título que tenía, Los judíos y sus mentiras. Así que llamó mi atención, me ayudó muchísimo. Creo que Lutero presenta unos argumentos poderosísimos en los primeros capítulos, específicamente, por ejemplo, cómo trata la cuestión de la circuncisión. Como Lutero prueba, por ejemplo, que en Génesis capítulo 17, cuando Dios instituye la circuncisión, claramente está identificando que el pueblo no era un pueblo especial, sino que estaban perdidos, porque le está diciendo a Abraham, todos los hombres, o sea, los que van a ser mi pueblo, necesitan todos ser circuncidados. Entonces Abraham no tenía nada especial, todos debían circuncidarse. Por ejemplo, él ve también que la circuncisión no es algo que recibe él y que recibiría Isaac, sino que sería toda la casa, y que la casa incluiría aún los esclavos. Entonces ya él puede ver, por ejemplo, en Génesis capítulo 17, cómo dentro de ese pueblo serían circuncisos también gentiles, otras personas que no necesariamente en términos de la carne procedían de Abraham, y así sucesivamente. O sea, la realidad es que es una obra para mí maravillosa, más allá de que uno nuevamente esté de acuerdo o no en la forma y la manera en que Lutero en ocasiones se expresa, porque reconozco que es fuerte.
Pero la realidad es que el contexto es totalmente diferente al nuestro y muchas cosas que Lutero dice podrían ser no entendidas por nosotros porque vivimos, por ejemplo, nosotros, yo puedo hablar de donde yo vivo, en esta parte del hemisferio occidental, donde yo vivo en Estados Unidos y lo único que desde que nacimos en nuestro contexto es en una democracia, donde es un valor la libertad, donde todo el mundo tiene derecho a hablar, opinar, donde todas las religiones deben ser respetadas de la misma forma y manera, pero la realidad es históricamente que eso no ha sido así siempre y que dentro del pueblo de Israel las ordenanzas y mandamientos que Dios le dio en el Antiguo Testamento, Dios no les dijo que establecieran una democracia en Canaán. Le digo, allá hay 7 naciones que se han revelado que son abominables y que yo las voy a destruir. Y yo los voy a usar ustedes como instrumento de castigo contra esas 7 naciones. Ustedes van a entrar y los van a destruir. Lutero tiene eso en mente. Lutero tiene en mente que la vida del pueblo, tanto en los que entrarían como en las futuras generaciones, dependía de que ellos cumpliesen a cabalidad con la palabra de Dios. Y Lutero está aplicando eso a su día en la Alemania. Lo que está pensando, si nosotros los alemanes vamos realmente a servir a Dios, tenemos que servir a Dios de todo corazón y no podemos permitir que abiertamente nosotros permitamos que personas blasfemen y hablen mal del nombre de Jesucristo, del cristianismo. Eso es lo que Lutero tiene en mente. Lutero no está hablando de exterminarlos, de matarlos, ni nada por el estilo. Eso no es lo que Lutero está diciendo. Lutero está diciendo, le hemos dado asilo, le hemos dado lugar y mira lo que han hecho. Es como si usted le permite a una persona estar en su casa, se quede en su casa y luego quiere mandar en su casa y le hable malo en su casa y denigre a su esposa y sus hijos, y Lutero, eso no se les puede permitir. Punto, no se les puede permitir. Y volvemos a lo mismo. Y usted podría estar en desacuerdo tal vez en las medidas, pero debe tomar las medidas que Lutero está hablando a la luz de la escritura que Lutero tiene en mente. Y Lutero no estaba procurando, no solicitó que Alemania persiguiera a los judíos y los exterminara. Eso es falso. Así que la obra vale la pena leerla, totalmente leerla. Y máxime, en estos últimos años, donde todas las últimas revoluciones, y lo he dicho públicamente y lo diré, pasa que tenemos un cristianismo tan y tan ignorante, no solamente de la escritura, sino de muchos aspectos. Desde la guillotina en Francia, donde sus propios escritos establecen que ellos comenzaron su proceso de emancipación, de liberarse del cautiverio de las naciones gentiles. Todas las revoluciones, lo que yo he leído, en todas, y lo que me he documentado, en todas ellos están. Para que usted entienda de lo que estamos hablando, porque esto es muy serio y yo sé lo que estoy hablando. Usted sabía, por darle un dato, que el comunismo básicamente es de base hebrea y que quienes estaban detrás del comunismo son ellos. ¿Ustedes saben cuántas personas han muerto solo por el comunismo? Entonces ellos tienen que tener un trato especial porque en la Segunda Guerra Mundial, aparente y alegadamente, los persiguieron y mataron 6 millones de judíos. ¿Y qué pasa con todos los otros países o naciones que perdieron millones y muchos más? Porque en el siglo XX algunos historiadores ponen más de 100 millones de muertes. Es más, algunos llegan a colocar eso solamente en todas las revoluciones, solo en Rusia. Porque ellos tienen que tener un trato especial. Te pregunto, cristiano, ¿qué rayos tiene que ver? Aún si fuera verdad y Alemania hizo lo que hizo, ¿por qué los palestinos tienen que pagar por lo que los alemanes hicieron? ¿Me podrías contestar? Pues yo quisiera saber qué tiene que ver que supuestamente Hitler haya hecho y la Alemania nazi haya hecho lo que haya hecho con que hoy los palestinos sean masacrados.
Wow. Hermano, de verdad, no estamos hablando de opiniones, hermano Fabián. Hay cosas que podemos diferir y de hecho nunca los cristianos hemos estado de acuerdo en todo. Pero esto no se trata de una conversación sencilla, no sé, de gastronomía entre si un hamburger es una hamburguesa es de carácter, no sé, más nutritiva que un pedazo de pizza. No estamos hablando de cosas, no son cosas triviales y de hecho esas tampoco no lo son. Estamos hablando de cosas que afectan la vida de las personas, nuestra seguridad, nuestra libertad. ¿Por qué nosotros tenemos que invertir dinero y permitirle que ellos hagan aquí todo? Ustedes saben que realmente en Israel, ¿ustedes creen que realmente se puede predicar el evangelio abiertamente? Es que a mí me sorprende el grado de ignorancia. Él dice banderas en nuestras iglesias. Mire, la bandera que ustedes ponen en las iglesias no es una bandera judía. Eso no es una bandera judía. O sea que, mire, yo no pretendo convencer a nadie, pero no me conceptúo como un tonto. Creo que he hecho mi trabajo y me he documentado. Y aunque no soy autoridad en ningún área, puedo hablarles como alguien que públicamente puede decir que ha hecho su ejercicio, que se ha tomado su tiempo, que ha leído, que se ha documentado, que ha investigado, que ha procurado ver si lo que se dice, dónde están las evidencias. Y las evidencias apuntan a que lo que Lutero escribe fue lo que pasó. La Alemania de hoy es una Alemania totalmente controlada, al punto de que si usted contradice que el verdadero genocidio fue el genocidio alemán, usted debería estudiar la historia alemana y ver qué pasó después de la Segunda Guerra al final, supuestamente en el año 1945, para que ustedes vean la masacre que se llevó a cabo en Alemania y quiénes la llevaron a cabo, quiénes pusieron el dinero. Como un país después de la Primera Guerra Mundial, que la gente se moría de hambre, que no había comida, como de la noche a la mañana se convierte en una superpotencia. ¿Creen ustedes que esto solo fueron con medidas que tomó Alemania? ¿Quiénes inyectaron el dinero? Alemania ni gasolina tenía. ¿Quiénes pusieron los recursos para que todo el aparato militar funcionara? Nuevamente, hermanos, no tenemos que estar de acuerdo en todo. Pero mucho cuidado cuando abrimos nuestra boca para decir cosas que no nos constan y que no hemos estudiado. Y mucho menos cuando entonces queremos ser categóricos y decir, no tiene que ser así porque es que ese es mi predicador favorito, eso fue un libro que yo me leí y ese autor que yo me leí, ese sí que se la sabe toda. Entonces, gracias por la invitación. Esta es para mí una charla inusual. Yo por lo general no trato estos asuntos así públicos, no por nada mal. Me dedico más a predicar la escritura, a enseñarla. Pero la realidad es que entiendo que está en juego muchas cosas. Y la verdad es importante. Para mí la verdad es importante. Y lo he dicho, si me cuesta, que me cueste. No tengo por qué callar. No me van a silenciar. Y si ustedes quieren creer que este pastor es un antisemita, cree usted lo que usted le dé la gana creer. Yo no tengo que darle cuenta a usted. Yo le doy cuenta al Señor. De hecho, debería estudiar el tema del antisemitismo y ver que ellos mismos fueron los que usaron el antisemitismo y lo crearon. La obra del Estado de Israel de Theodor Herzl, él mismo propone que el antisemitismo podía ser el mejor instrumento para poder cumplir el plan sionista. Edúquense, hermano. Amén, pastor. Amén. De verdad que para nosotros es un privilegio, es una bendición de Dios
porque como tú bien lo dices, este es un tema muy serio, muy controversial. No se trata de simplemente una cuestión de diferencia de opiniones, sino que es un tema en el que muchas personas no se dan cuenta, pero hay asesinatos, hay masacres, hay muchas vidas, hay pueblos, hay gente que está sufriendo, que está llorando, que está muriendo. Y no solamente eso, yo pienso que eso es importante, pero creo que lo más importante aquí es el nombre de nuestro Señor Jesucristo y cómo está siendo un ataque directamente a Él, a su obra y todo lo que concierne con nuestra fe, porque nuestra fe depende total y únicamente del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese fue uno de los motores por los cuales decidí que el Señor me permitió poder que este programa se llevara a cabo. Porque al fin y al cabo aquí Lutero, el pastor Rufat y yo y todos los que nos escuchan somos hombres con errores, somos hombres con capacidades, somos hombres con fallos, pero nos debemos al nombre del único que realmente es perfecto, el único que sí hizo una obra perfecta en la cruz y que murió. Y en honor a la verdad, nosotros debemos pisar sus huellas sin temer las consecuencias. Sin temer las consecuencias. Debemos pisar esas huellas y ser realmente discípulos que tengan un cierto sentido de pertenencia de lo que es la verdad, de lo que es la palabra de Dios, y ceñirse los lomos y pararse fuerte frente a esta sociedad que inunda con mentiras, que inunda con ciertas nubes de humo, con ciertos criterios y conceptos que tuercen en sus palabrerías. Y tristemente, no solo la sociedad, sino que se ha incluido y se ha metido esto poco a poco. Podemos decir que no es poco a poco, que lleva un poco de tiempo, pero se ha inmiscuido en la iglesia. Y muchas personas están apoyando a su propio enemigo, a quien les pone un cuchillo en su espalda, les está apoyando. Y nosotros debemos despertar, ir a la palabra, pedir al Señor en oración, no solamente que nos dé la sabiduría necesaria para comprender lo que debemos comprender, sino que nos dé la sabiduría necesaria para saber sufrir por Él, como dice Filipenses capítulo 1, que no solamente nos dio el don de creer, sino de morir por Él. Y eso estamos llamados a tomar nuestra cruz, cueste lo que cueste, hablar la verdad. Censura la va a haber, claramente enemigos los va a haber. Jesús no dijo que esto sería un valle de rosas, un buen camino, como lo enseñan en el Evangelio de la Prosperidad y en estos tipos de púlpitos donde solo se habla de promoción, éxito y de cosas bellas. No, el camino del Evangelio realmente es un camino sufrido donde portamos nuestra cruz y se hace en pro de la verdad y en honor a la verdad. Así que carguemos nuestra cruz con valentía, mis amados hermanos, así como lo hizo Martín Lutero, así como lo han hecho grandes hombres de Dios, y que cueste lo que nos cueste, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea exaltado y que en la eternidad podamos gloriarnos en Él. Amén. Te damos muchas gracias, pastor, por tu aportación, por el conocimiento y la sabiduría que Dios te ha dado, por las obras, los libros que expusiste, porque yo sé que serán de mucha bendición para aquellas personas que quieran obtenerlos, adquirirlos y informarse. Muchas gracias, que Dios te bendiga. Esperamos que podamos tener más adelante la oportunidad de poderte tener otra vez aquí en el Calán. Y por último, pastor, ¿dónde puede la gente encontrarte en las redes sociales y cómo puede encontrar también más de la veintena de libros que has escrito? Mira, la verdad es que no me dedico a hacer como tal videos en las redes sociales. Básicamente lo que nosotros hacemos como iglesia es que publicamos nuestros estudios bíblicos y nuestras predicaciones, y si gustan poder verlos y si pueden ser de edificación a su vida, pueden buscarlos como Pastor Rufat. A veces aparece como Pastor Rufat o como Reformado 365. Allí pueden ver, hay una serie de estudios por libro, y los libros
La mayoría de ellos están publicados en Amazon y hay otros que Amazon no me permite publicarlos, como este libro de Lutero, Los judíos y sus mentiras, y El nombre incognoscible de Dios, el Tetragramatrón. Ese otro libro sobre el nombre de Dios, muy importante, que es donde Lutero, no lo hace en Los judíos y sus mentiras, saca cuáles son las obras que él tradujo que le enfurecieron. Está en ese segundo libro que se desarrolla o se publica unos meses después de Los judíos y sus mentiras. Estas obras están en Lulu. Se escribe así, L-U-L-U, en Lulu. Es una casa publicadora y ahí está, bajo Gilberto Miguel Rufat, están otras obras, una vez más, que Amazon no me permite poder publicar abiertamente. Así que Iglesia Bíblica, Jesucristo es el Señor, para aquellos que quisieran algún día visitarnos. Estamos en la ciudad de Halton City, en Texas. Ahí es donde está el lugar donde nosotros como cuerpo local nos reunimos. Aprovecho la oportunidad para decirle a las personas que nos están viendo que los que estamos en las redes sociales no somos pastores, o sea, nadie es pastor de YouTube. Cada creyente debe tener una iglesia local y debe congregarse. Así que yo les animo a que busquen un lugar donde puedan congregarse. Reconocemos que hay lugares donde no hay iglesias bíblicas, lamentablemente, y donde en ocasiones hay grupos de cristianos que tienen que comenzar orando, se reúnen esperando que Dios les traiga provisión y que se pueda levantar un hombre de Dios y un pastor. Eso ha pasado a través de la historia en muchos lugares y lo entendemos. En los lugares donde hay iglesias accesibles, pues trate de buscar una congregación y reunirse. Mientras tanto, si no la hay, eso no le quita el que usted no busque. Usted, si es posible, reunirse con otros hermanos para tener comunión. Yo no creo que eso sea algo que esté mal. Eso en ocasiones es necesario, así han comenzado muchísimas obras. Así que, pero necesitamos unirnos a un cuerpo local. Lo digo porque a veces veo que en las redes sociales hay personas que creen que a los seguidores que ellos tienen, o sea, si es el que tiene el canal, cree que los seguidores son sus feligreses y que él es el pastor de ellos. Yo no pretendo ser el pastor de ovejas que no son mis ovejas. Yo como pastor local tengo unas ovejas allí locales y esas son las ovejas que principalmente yo me debo. Si nuestros estudios le pueden ser de bendición, gloria a Dios. Pero no estamos buscando reemplazar a su pastor. Su pastor es su pastor y su iglesia es su iglesia. Y si su iglesia no es bíblica, pues entonces usted debe orar y buscar moverse. Pero creo que eso es importante porque hay personas que lo que están buscando son seguidores. Yo no estoy buscando seguidores. Yo soy solo un hermano en Cristo, un discípulo que por la gracia de Dios ha sido salvo y que Dios me llamó a compartir su palabra. Eso es lo que trato de hacer y hacerlo con los dones que Dios me ha dado, las capacidades que Dios me ha dado, sabiendo que no soy una obra acabada y que, como muy bien dijo nuestro hermano Fabián, pecamos y todavía no somos todo lo que debemos ser. Así que no convierta a ningún hombre en autoridad. No los convierta, por amor a Dios. La autoridad es la escritura. Por eso estamos tan mal. Pablo corrigió a la iglesia de Corinto y le dijo, no, aquí los problemas se tienen que acabar ya. Eso de que un grupo de Pedro y un grupo de Pablo y un grupo de Apolo, aquí se ha acabado eso de los grupos. Aquí la autoridad es la escritura. Apolo se debe a la escritura, Pablo se debe a la escritura, Apolo se debe a la escritura, todo el mundo se debe a la escritura, porque la autoridad máxima sobre la cual se debe adorar a Dios y se deben juzgar todos los aspectos de la vida es la Biblia. Y se debe interpretar esa propia escritura a la luz de la escritura, porque aunque le llamamos un libro, no es un libro, es una colección de libros. Y tenemos 66 libros que se correlacionan, que arrojan luz uno del otro y que guardan una congruencia y consistencia, no entrando en contradicción. Entonces interpretamos la escritura con el principio de analogía de la fe, dejando que la Biblia, los pasajes oscuros o difíciles, sean interpretados a la luz de los más claros.
Así que no quisiera irme sin decir eso, porque es importante, porque hay personas que están usando estos medios muy bien para informar, pero hay otros que brillan por su ausencia, y vamos a dar cuenta de todo lo que hacemos, tanto como muy bien dijo el hermano Fabián, de lo que decimos, de todo. Y Dios conoce realmente nuestras intenciones. Podemos engañar a la gente, pero a Dios no lo engañamos. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo, con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, de astutas malas artes tiene mucho dominio, no puede hacernos daño si somos llamados. Oh, qué gran victoria, viva nuestro campeón, Jesucristo, Señor de los cielos, nos salvará de todo mal y afán. Yeah. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido. Hay uno que por nosotros peleará fiel y presto. ¿Quién es este Jesucristo? El mismo Señor de los cielos. Él nos salvará de todo mal y afán. Oh, qué gran victoria, viva nuestro campeón, Jesucristo, Señor de los cielos, nos salvará de todo mal y afán. Y aunque el mundo con sus malas artes nos quisiera destruir, no nos puede hacer mal alguno, porque somos protegidos. El verbo de Dios permanece, Él es nuestra espada y escudo. Sea alabado el Señor. Amén. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.